Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte número 7 de este increíble manga que con cada día que pasa se pone más bueno y continuamos momentos después de que el protagonista se haya reunido con la chica que se encontraba acosando a Shin Hye, ya que esta decía que la mamá de Shin Hye, al ser una chamán y haber muerto, terminaría poseyendo el cuerpo de la chica. Sí, el típico problema de alguna adolescente prepuberta que no tiene confianza en sí misma ni en sus decisiones. Entonces esta chica terminó citando al protagonista en la azotea de la escuela para pedirle al que terminara cancelando el anuncio que había hecho donde le prohibía a las demás personas juntarse con ella, ya que el protagonista es el nuevo líder de la escuela. Momentos después de eso, el protagonista, al no soportar la actitud de la chica, la cual se encontraba constantemente amenazándolo a él y a Shin Hye, decidió tomar una drástica opción que fue intentar golpear a la chica. Pero justo antes de hacer esto podemos ver cómo la chica terminó colapsando hasta el punto que incluso terminó llamando al protagonista padre, mencionándole que ella había hecho cosas malas y que se arrepentía por ello. Justo en ese instante el protagonista terminó descubriendo que la chica era constantemente golpeada por su padre, que recibía maltrato familiar. Continuamos después de eso, donde vemos como en la escuela muchos de los compañeros del protagonista se encontraban bastante preocupados y asustados, donde podemos ver a este último, el cual se encontraba bastante estresado, golpeando con su zapato el piso y no se podía concentrar en lo absoluto. Sus dos antiguos amigos problemáticos por detrás de este se encontraban mencionando que por qué se encontraba de mal humor, que eso los estaba colocando bastante nerviosos y que si acaso alguno de ellos le había hecho algo así en Shin otra vez. A lo que el otro, un poco atemorizado, pasaba a preguntarle que si creía que él acaso estaba loco. Ya él estaba cansado de ser golpeado por el protagonista. Justo en ese instante el protagonista, un poco irritado, pasaba a mencionar que podía oírlos, insultándolos en el proceso y mencionándole que estaban molestándolo bastante, así que por favor tenían que callarse, y vemos como estos últimos se encontraban bastante asustados detrás del protagonista. Justo en ese momento el protagonista, el cual se encontraba teniendo un conflicto mental, dándose cuenta y recordando lo que había pasado con la chica momentos antes, donde ésta había colapsado enfrente de él. Entonces el protagonista, con una mirada perdida, pasaba a mencionar que se sentía bastante mal por eso y lo hacía sentir un poco agobiado. No podía dejar de pensar en esa escena después de lo que pasó. Justo en ese instante vemos como el protagonista escucha que alguien se encontraba hablando de Eun. Por acá estará apareciendo la persona que dio un nombre que me gustó para el de gafas, el cual fue Marcelo, y por acá estará apareciendo su comentario y lo estaré dejando por una esquina. Ahora sí, continuamos con el video. Shin Hye entonces, mirando a Marcelo, le preguntaba a este último que qué se encontraba pasando y por qué había sucedido algo como eso. Marcelo entonces le pasaba a mencionar que él también se preguntaba lo mismo y que él tan solo se encontraba pasando por la oficina cuando escuchó como mencionaban algo como eso, pero sonó como si esta estuviese muy enferma. El protagonista entonces, acercándose a estos dos, pasaba a preguntarle que qué había hecho la chica Cheo-yeon. El protagonista entonces, acercándose directamente a Shin Hye, le preguntaba a ella que si acaso no se encontraban hablando de Cheo-yeon, a lo que esta le mencionaba que sí, pero que al parecer estaba ausente porque se encontraba enferma. El protagonista entonces se preguntaba que qué rayos se encontraba pasando con ella y que si acaso pensaba que se iban a creer algo como eso, mencionando así también que era obvio que estaba inventando una excusa para no querer volver a ir a la escuela. Shin Hye entonces miraba al protagonista y le mencionaba a este que Eun siempre ha estado un poco enferma, causando que el protagonista se sorprenda bastante. En eso la chica seguía mencionando y recordando en el pasado que cuando ella conoció a Eun, ella había estado enferma desde que era muy pequeña, por lo cual se le era bastante común ausentarse en muchas oportunidades en la escuela, y esto se debía a que la chica tenía anemia y aparentemente era porque no tenía suficiente hemoglobina en su cuerpo. Sí, claro, esa es la excusa perfecta. El protagonista entonces, cruzando los brazos, pasaba a mencionarle a Shin Hye que una matona que intimidaba a otras tenía anemia. Eso no se lo podía creer tan fácil, incluso si ella tenía eso conocido como ANEP, pero al no saber cómo decirlo, el protagonista insultaba y mencionaba que no se iba a morir por eso y que tan solo era una simple excusa. Shin Hye entonces le mencionaba al protagonista que ella había oído hace bastante tiempo que podría ser bastante malo para una persona anémica recibir algún tipo de shock. El protagonista entonces, un poco molesto, pasaba a mencionar que entonces eso significaba que ella se encontraba molesta por su culpa, o acaso era otra razón, y vemos como Shin Hye, al no entender la situación pero muy asustada por la actitud y la forma que tomó el protagonista las cosas, pasaba a mencionar que eso no era lo que ella estaba intentando decir. Entonces el protagonista, tomando una actitud de bravucón, pasaba a mencionar que eso no le importaba y que cómo iba a ser su problema si ella se moría o no, y que si tanto estaba preocupada por ella podría ir a visitarla o algo así. Y podemos ver como Shin Hye se encontraba atrás bastante preocupada, mencionándole a Brian que no tenía que decir algo como eso. Justo en ese momento el protagonista, mirando en dirección hacia el piso, pasaba a mencionar que eso no era culpa de él y que él no había hecho nada como eso, preguntándose por qué Shin Hye se colocaba del lado de esa chica. Pero inmediatamente el protagonista tiene un recuerdo de su vida pasada en el cual podemos ver a Eun, la cual vestía muy atractivamente pero se encontraba llorando. Esta última le mencionaba a Brian que por favor tenía que ayudarlo una última vez debido a que todavía eran amigos de la escuela, preguntándole a este que si acaso eso no era verdad. El protagonista entonces, de regreso en el presente muy molesto, pasaba a mencionar que eso no tenía nada que ver con lo que estaba pasando y que eso
en aquel momento tampoco fue su culpa, y además eso ni siquiera ha sucedido en esta vida. Pero justo en ese instante, gente, justo en ese preciso momento, una voz por detrás del protagonista le mencionaba a este último que era una completa pena, y le preguntaba si su arrepentimiento sincero realmente solamente valía para eso. Esto causó que en el instante el protagonista se diera cuenta que la presencia que sentía por detrás de él era la del ángel que le había regresado a este mundo, dándose cuenta que se había metido en un gran problema. Rápidamente el protagonista había volteado en dirección hacia el ángel, preguntándose si acaso este último se encontraba realmente cerca de él. Justo en ese instante Marcelo se quedó bastante sorprendido al ver cómo el protagonista había actuado, y sin jaje le preguntaba a Brian que si acaso este se encontraba bien. El prota, muy asustado, seguía buscando al ángel detrás de este y mencionaba que si acaso estaba empezando a escuchar cosas, pero esa presencia, esa voz, estaba seguro de que eran las del ángel, y seguía añadiendo que entonces todo este tiempo, recordando todas las cosas que había hecho, mencionaba que entonces el ángel se encontraba observándolo constantemente, y se preguntaba si acaso el ángel estaba observándolo para averiguar si realmente mostraba arrepentimiento verdadero. Aún así, muy molesto y ya fuera de la escuela, podemos ver al protagonista, el cual se encontraba gritando que era una tontería, y si el ángel o cualquier otra cosa pudiese observarlo, que se jodieran en ese instante, preguntando en voz alta si acaso estuvo mal darle una lección a esa chica maleducada. Y con esto el protagonista se refería a Eugene, pasando a gritar nuevamente que esta vez no le importaba una basura de lo que pensaran los demás, ya que él estaba haciendo lo correcto según él mismo. Momentos más tarde, por una calle, se nos muestra cómo el protagonista iba dirigiéndose a través de ella, metiéndose por los callejones y dándonos cuenta que este se encontraba con un pequeño mapa donde le mencionaban dónde se ubicaba la casa de Eugene. Al llegar, el protagonista se preguntaba si realmente era ahí, dándose cuenta que arriba de este apareció un cartel con el nombre de la familia de Eugene. Aún así, el protagonista, mirando su casa, pasaba a mencionar que a él no le correspondía decir algo como eso, pero realmente ella se encontraba viviendo en un lugar bastante particular. Justo en ese preciso momento, alguien terminó azotando la puerta, abriéndola a una gran fuerza, y podemos ver cómo el protagonista se quedó un poco impresionado, para darnos cuenta que la persona que se encontraba saliendo era el padre de Eugene, el cual ya estaba bastante tomado y le preguntaba a este último quién era. El prota, entonces, muy tranquilo, pasaba a preguntarle al hombre que si acaso esa era la casa de Eugene. Justo en ese instante, el padre de Eugene, muy molesto, le mencionaba al protagonista insultándolo que se jodiera y que esa casa le pertenecía a él, llamando al protagonista hijo de P, pasando entonces por el lado del protagonista sin decirle una sola palabra mientras se tambaleaba de lo ebrio que se encontraba, y el protagonista, que se encontraba observándolo, mencionaba que entonces había llegado al lugar correcto. En ese instante, el protagonista desde afuera se encontraba gritándole a Eugene que si acaso ella se encontraba en su casa, y mientras observaba hacia el interior de la casa de la chica, el protagonista mencionaba que posiblemente haya salido a jugar por ahí. Pero justo en ese instante escuchamos a la chica, la cual estaba quejándose en ese momento, y la podemos ver tirada en el piso bastante golpeada por su padre. Este, inmediatamente al darse cuenta que el protagonista había entrado en su casa, muy sorprendida, pasaba a preguntarle a este último que por qué se encontraba ahí y que tenía que salir de su casa en ese mismo instante. El protagonista entonces pasaba a mencionar que, por supuesto, viéndola cómo se encontraba molestando, al parecer se encontraba completamente bien. No sé si era una broma de parte del prota, pero está muy cringe ese momento. El prota entonces seguía mencionándole que estaba bien y que él se había dirigido ahí pero justo en ese instante vemos cómo Eugene terminó cayendo desmayada al piso. El protagonista, inmediatamente sorprendido, pasó a gritarle que qué le pasaba de repente, mencionándole a esta última mientras intentaba despertarla, que tenía que volver a sus cabales. Justo en ese instante el protagonista se daba cuenta de que algo no se encontraba bien y comenzó a preocuparse, preguntándose si acaso era mucho más serio de lo que él había pensado. Justo después de eso, el protagonista se encontraba mirando el cuerpo de Eugene y comenzando a balbucear, es interrumpido por el padre de esta última, que le preguntaba a él quién era y por qué se encontraba dentro de su casa, llamándolo ladrón y apuntándolo con una botella. Seguía mencionándole al protagonista que quién le había dicho que entrara a su casa, mencionando que si acaso no sabía quién era. El protagonista, que no podía soportar más a escuchar al hombre hablar, terminó preparando un puñetazo, el cual le terminó impactando al hombre en la cara, causando que este último se preparara, mencionándole al protagonista que se encontraba loco y abalanzándose en dirección hacia este para golpearlo también. El hombre le mencionaba al protagonista, ya acercándose a este, que lo vio matar en ese instante, pero antes de que pudiera decir o hacer otra cosa, este se daba cuenta de que la rodilla del protagonista ya se encontraba a pocos centímetros de su cara. En ese momento vemos al protagonista, el cual volaba libre por el aire como si fuese una gaviota, dirigiéndose en dirección hacia la cara del padre de Eugene, dándole un fuerte golpe que lo terminó mandando a volar unos cuantos metros en el aire. El protagonista entonces le mencionaba a este que su única hija no podía mantenerse en pie y se retorcía del dolor, pero él, llamándose padre a sí mismo, estaba viviendo y poniendo sus manos sobre su hija. Muy molesto entonces, el protagonista seguía mencionándole que un tonto como él no sería capaz ni siquiera de tener el derecho de ser llamado padre, llamándolo pedazo de basura irreparable. Justo en ese instante, antes de que el protagonista pudiese seguir haciendo o diciendo otra cosa, se daba cuenta como Eugene se encontraba balbuceando. Al parecer esta se encontraba quejándose por el gran dolor que sentía. Rápidamente en ese instante el protagonista la terminó tomando en sus
brazos mencionando que todo eso era un fastidio y que lo primero que tenía que hacer era llevarlo a un hospital más cercano, mientras lo vemos como se encontraba cargando a la chica bastante apresurado. Justo en ese instante otro hombre se aparece en la escena mencionándole al protagonista, llamándolo novato, que al parecer este ya se encontraba intentando tener una aventura, y le preguntaba al protagonista que si acaso él no se encontraba moviéndose muy rápido. El protagonista inmediatamente se percató de la voz y terminó volteando para darse cuenta que era la primera persona a la cual él había desvivido en su vida pasada. El hombre entonces, con una actitud bastante confiada, le mencionaba al protagonista que al parecer no era la primera vez que se encontraban, preguntándole a este último que si acaso no era verdad, e inmediatamente llamando al protagonista estudiante de secundaria. El protagonista inmediatamente al verlo se preocupó un poco y comenzó a pensar para sí mismo el nombre de este chico, Jang Seung-suk. En ese momento el protagonista comenzó a preguntarse por qué ese tonto se encontraba ahí, mencionando que uno de los miembros de la banda de la Calavera del Tigre, Cho Deun-suk, el padre de Eun Yeon, y uno de los superiores de la misma banda de la Calavera del Tigre, Jack Seung-soo. El protagonista entonces, el cual seguía pensando, pasaba a mencionar que aún así en ese momento se preguntaba el protagonista cómo era posible que terminara apareciendo otra persona más, y pasando a colocar una sonrisa, el protagonista mencionaba que entonces eso tenía que ser, y viendo la situación todo estaba más que claro. Han Seok-soo, al momento de ver al protagonista y darse cuenta cómo el padre de Eun Yeon se encontraba en el piso desmayado, pasaba a mencionarle al protagonista que había irrumpido en la casa de otra persona e incluso pensaba en quitarle a su propia hija, e inmediatamente le preguntaba al protagonista que si acaso conocía, poniéndose aún más molesto, le preguntaba que si acaso conocía al anciano que acababa de golpear. El protagonista entonces, con una actitud bastante confiada, pasaba a preguntarle a este último que quién más podría ser, mencionando que era un patético gánster de poca monta que no tenía el derecho de llamarse a sí mismo padre, mientras pensaba para sí mismo que todo eso era bastante molesto y que no era necesario meterse en otra pelea, ¿verdad?, se preguntaba el protagonista. Han Seo-soo le mencionaba al protagonista que era un pequeño camarón y que iba a acabar con él rápidamente, pero justo en ese instante este se terminó percatando de algo al darse cuenta cómo Eun Yeon se encontraba quejándose y bastante adolorida. Este último entonces le mencionaba al prota que tenían que retirarse en ese instante, causando que el prota quedara completamente sorprendido al no entender la situación. Han entonces, guiñándole el ojo, seguía mencionándole que si acaso no iba de camino al hospital y que se irían hablando una vez que este vuelva, señalando al padre de Eun Yeon, el cual se encontraba desmayado en el piso. Este seguía mencionando que él se encargaría del viejo mientras tanto. El protagonista, un poco molesto, guardó silencio por unos segundos mencionándole a este último que iban a hacer exactamente eso y pasando a retirarse rápidamente, mientras que podemos ver cómo Han se encontraba observándolo a sus espaldas. Entonces, mientras seguía mirando al protagonista, este comenzó a pensar para sí mismo que aunque se haya vuelto viejo y débil, un estudiante de secundaria que pudo noquear a un gánster activo, se preguntaba entonces quién rayos era este chico. Momentos más tarde de todo ese incidente, ya en la noche de ese mismo día, podemos ver cómo el protagonista había llegado con la chica al hospital y vemos cómo esta última ya se encontraban atendiéndola. La enfermera que se encontraba presente entonces le mencionaba al protagonista que algo malo pudiese haber pasado, pero ya le habían conectado una intravenosa y le habían puesto una inyección de hierro y estaría bien por el momento. El protagonista entonces, un poco sorprendido, le respondía a la enfermera que eso estaba bien, a lo que esta última seguía mencionándole al prota que por su sistema inmunológico que era relativamente débil y además de que tenía desnutrición y contusiones leves en su cuerpo, aún así la chica tenía que tener mucho más cuidado en el futuro, ya que una situación como esa podría hacer que se complique aún más su situación física. El protagonista, mientras se encontraba mirando a la chica, pasó a guardar silencio e inmediatamente comenzó a recordar una escena de su vida pasada, en la cual este se encontraba saludando a su banda de Sampo, donde podemos ver que todos estos se encontraban muy felices porque habían logrado acabar con otra banda. Justo en ese momento, Comida de Perros y el que lo había traicionado en los primeros capítulos le mencionaba al protagonista que quien iba a mencionar que ellos harían cargo de toda una banda de la Calavera del Tigre y podían hacerse con todo el territorio que ellos poseían, añadiendo que el protagonista había hecho la mayor parte del trabajo y que realmente era increíble, llamando al protagonista encargado de acción de la pandilla de Sampo. En otras palabras, el protagonista era uno de los superiores que se encargaba de todo tipo de conflictos que tuviesen que ver con peleas con otras bandas y cosas similares. El protagonista entonces, mientras se encontraba abrazando a una de las chicas que se encontraba sentada al lado de este, se encontraba bastante feliz y contento, mencionando que por supuesto que quien más creía que iba a hacerse cargo de todo eso, y que todo eso había sido gracias a él que se había hecho cargo de Han Seo-suk. Sí, el protagonista se encontraba presumiendo de sus logros en ese instante, pero una chica había llegado a hacer acto de presencia y en ese instante terminó tomando al protagonista del brazo, causando que este último se sorprendiera un poco. La chica entonces, que podemos ver cómo era Eun Yeon de adulta, le mencionaba al protagonista que si acaso él era Brian de la secundaria
secundaria Sampo, preguntándole a este que si acaso era correcto, y presentándose con él como Eo Yeon, y que ella iba junto a él en la escuela y que si acaso no se acordaba de ella. El protagonista entonces, un poco decepcionado, le preguntaba al mesero que quién rayos era esa chica, a lo que el mesero pasaba a disculparse con ella y le mencionaba que ese era parte del paquete que les habían ofrecido tras haber derrotado o tomado control del clan de la Calavera del Tigre, y eso fue debido a que su padre, que formaba parte de esa banda, murió antes de poder pagar todas sus deudas. Eo Yeon, entonces, intentando llamar la atención del protagonista, seguía preguntándole a este que si acaso la podía sacar de ahí, mencionándole a Brian que si acaso él era el único que podía hacer algo como eso y que se lo pedía por favor, se lo rogaba que ella haría cualquier cosa por él si él lograba sacarla de ese sitio. El protagonista en ese instante se terminó molestando mucho por la forma en la que la chica se encontraba molestándolo y terminó empujándola y levantándose muy furioso, mencionándole a ella que si acaso esta se había vuelto loca, preguntándole inmediatamente que por qué él necesitaba ayudar a una tonta como ella que solamente podía vivir en un bar, preguntándole que qué era toda esa tontería de la misma escuela y que él no podía recordar a una chica tonta como ella. Muy molesto entonces, el protagonista pasó a llamar al gerente, que rápidamente terminó apareciendo en la escena muy asustado. El protagonista entonces pasó a mencionarle a este último que tenía que hacer que Cho Yeon fuese a trabajar todos los días sin derecho a descanso y que todos los chicos de su banda que llegaran a ese sitio tendrían que ser atendidos por ella también de forma gratuita, preguntándole al gerente que se había entendido lo que acababa de decir, mientras que podemos ver cómo la chica se encontraba bastante asustada por lo que había dicho el protagonista, e inmediatamente terminó colapsando tirándose en el piso llorando, y el protagonista se alejaba con una actitud de bravucón mencionándole que tenía que joderse y que había venido a tomar un par de copas, pero esta vez le habían arruinado el humor y por eso se iba a retirar. Sí, gente, al igual que ustedes, yo también estoy decepcionado del protagonista en su vida pasada. Realmente era de lo peor que podía ver en este manga. Y en este manga literalmente he llegado a la conclusión de que el villano es el mismo protagonista que está intentando cambiar todo lo que había hecho en el pasado. Es como esos manguas de rey demonios que reencarnan en otros cuerpos y cosas así. De regreso en el presente, el protagonista, muy decepcionado de sí mismo, pasaba a mencionar que algo así definitivamente había sucedido y que él no supo más nada de ella después de eso, pero probablemente ella vivió una vida miserable y murió a causa de todo el estrés por el trabajo, ya que no había posibilidad de que una mujer a la que un gángster le arrebató la vida podría vivir felizmente. El protagonista entonces seguía reflexionando sobre sus actos y seguía mencionando que si él hubiese abandonado la escuela y hubiese decidido en convertirse en un gángster, y luego de haber seguido los mismos pasos que antes, esta chica tendría que volver a pasar la misma situación horrible nuevamente. La enfermera inmediatamente terminó sacando al protagonista de sus pensamientos, preguntándole a este acaso que si no tenía algún tipo de tor y que cómo iban a pagar todo el tratamiento. El protagonista, bastante sorprendido, le mencionaba a la enfermera que cómo iba a pagar el tratamiento, ya que él no tenía dinero. Pero justo en ese instante un hombre apareció mencionando que la cuota del tratamiento ya había sido pagada, causando que la enfermera se quedara tranquila por lo que había dicho, y vemos como el protagonista se empezó a sorprender un poco. La persona que había llegado era Han Seo-suk, el cual le preguntaba al protagonista inmediatamente que cómo se encontraba la chica, a lo que el prota le respondía que cómo había llegado ahí tan rápido. Este último le respondía al protagonista insultándolo que aunque tenga ese aspecto, había vivido en esa ciudad durante los últimos 37 años y conocía la ciudad de Icheon como la palma de su mano. El protagonista entonces pasaba a preguntar por el padre de Eo Yeon, mencionando que este era bueno, insultándole en el proceso, a lo que el chico le respondía que incluso esa palabra era demasiado bonita para ese bueno para nada, y Han entonces, tocándose la cabeza, pasaba a preguntarse que qué podría hacer. Incluso él seguía siendo parte de su familia, así que tenía que cuidar de él. El protagonista, al escuchar eso, se sorprende un poco y se preguntaba que si acaso esa persona. Entonces el protagonista, recordando algunas cosas, pasaba a mencionar que el padre de Eo Yeon, el cual él conocía, era un pedazo de basura que estaba a punto de ser expulsado por haber sido un alcohólico perezoso, pero en comparación a él, Han Seo-suk era el mejor superior que actualmente poseía la organización o la pandilla a la cual ellos representaban, y llegó inmediatamente a la conclusión de que este último era el que se estaba haciendo cargo tanto de Eo Yeon como de su padre. Han entonces, de regreso en el presente, quitándose el reloj, le preguntaba al protagonista que si eso era todo, preguntándole al prota que cómo se llamaba, a lo que el prota en ese instante le preguntó a este último que qué iba a hacer con saber su nombre, pero entonces vemos cómo Han levantaba su mano y le mencionaba que haría eso, dándole una fuerte bofetada al protagonista, mencionándole que se iba a asegurar de darle una lección al estudiante arrogante que se atrevió a colocar una mano encima de un gángster. Esto último causó que el protagonista se sorprendiera un poco, pero inmediatamente comenzó a insultar y mirando en dirección a Han, el protagonista, un poco furioso, le preguntaba a este que si entonces eso era todo lo que él iba a hacer. Han, al escuchar eso, pasó a emocionarse mencionando que ese chico era bastante increíble, debe de tener una idea de quién él era en ese momento, y no estaba ni asustado y tampoco estaba cargando en dirección hacia él por la rabia. En cambio, este se encontraba reprimiendo toda su ira. Después de eso vemos cómo Han se acercó al protagonista y entre risas le mencionaba al prota que realmente era un chico bastante interesante y que le agradaba muchísimo. El prota entonces, un poco molesto, pasaba a preguntarle que a qué se refería y por qué se estaba burlando de él en ese momento, mencionando que estaba actuando de una manera bastante espeluznante y que tenía que soltarlo en el instante. Han entonces pasó a preguntarle al protagonista que cuál era su relación con Eo Yeon y le mencionaba que tenía que esperar un segundo, que si acaso la
primera vez que él lo vio, este no se encontraba con su novia, refiriéndose a Shin Jae-hye, y el protagonista entonces bastante furioso le mencionaba que él no tenía ninguna novia, ya que ninguna de las dos chicas lo era, y que él tenía que meterse en sus asuntos y no seguir interponiéndose en su camino. Han entonces pasó a colocarle la mano en el hombro al protagonista y le mencionaba a este último que por favor cuidara de Eun-yeon, ya que ella se encontraba en una situación bastante desafortunada. El prota entonces le mencionaba a este que ella iba por ahí intimidando a otros niños y haciendo lo que quisiera, pero antes de terminar de decir lo que estaba diciendo, vemos como Han se había retirado y pasaba a mencionarle que tenía que saludarlo la próxima vez que se vieran, pasando a llamar al protagonista por su nombre, Brian. Esto causó que el prota se sorprendiera un poco, pero al darse cuenta o preguntarse cómo lo había descubierto, terminó viendo que aún poseía el uniforme y en este estaba escrito su nombre. En ese el protagonista, mirando cómo Han se encontraba retirándose, pasaba a mencionar que el tipo era mejor de lo que él había pensado, pero aún así seguía siendo un gánster. Momentos más tarde de todo eso, vemos como el protagonista se encontraba caminando, creo yo que en dirección hacia su casa, y mientras se encontraba mirando hacia el cielo pensaba que, para ser honesto, no era diferente a lo que era ahora, pero estaba seguro de una cosa, y era que había ganado algo más que simplemente una segunda vida. Y recordando la promesa que le hizo el ángel en el momento en el que estos se vieron en lo que parecía ser el limbo, donde el protagonista le dijo que no volvería a matar a nadie nunca más y que viviría una vida normal como le debería de hacer cualquier ser humano, recordando también el momento en el que se vio en el espejo por primera vez y diciendo que ese ángel realmente le había puesto una prueba en ese instante. Entonces el protagonista, recordando a ciertas personas, pasó a mencionar a Shin Jae-hye, a su padre, a la profesora de inglés, a Eun-yeon y a Han Seo-soo. Este seguía añadiendo que el ángel estaba haciendo que él se reuniera con toda la gente que había maltratado en el pasado y se encontraba observando si realmente él estaba arrepintiéndose de todos y cada uno de sus pecados. Mientras todavía seguía mirando hacia el cielo, el protagonista se preguntaba si acaso eso era lo que quería el ángel, y aunque este sigue siendo una persona temperamental cuyos puños vuelan antes de que pueda salir una sola palabra de su boca, este, observando el atardecer, pasaba a mencionar que realmente desearía fumarse un cigarrillo en ese instante, y vemos como este terminó sacando algo de su bolsillo y colocándolo en su boca, haciendo ver que era un cigarrillo, pero momentos después nos damos cuenta que era una chupeta, y el protagonista pasaba a mencionar que estaba bastante bien y ya se había decidido en una nueva vida, así que haría todo lo posible por conseguir su objetivo. Aún así, un poco molesto, el protagonista pasó a señalar para el cielo mencionando que se arrepentía y que iba a vivir una vida de manera virtuosa, pero lo haría a su manera, disculpándose con el ángel y mencionando que lo único que tenía en ese momento eran sus puños y su boca, y seguía añadiendo que para él eso era mejor que no traer nada y arruinar las cosas nuevamente, preguntándole al ángel que si acaso no era verdad, y este seguía añadiendo que el ángel le había dicho en su momento que no importa lo que este hiciera, igualmente se iba a ir directo hacia el infierno, así que viviría su vida virtuosa a su manera. En ese momento alguien se encontraba observando al protagonista, el cual seguía gritando que si tenía algo que decir sobre eso, entonces que lo matara de nuevo en ese instante. En ese momento el protagonista terminó escuchando una risa y podemos ver cómo alguien se encontraba montado en lo que parecía ser la copa de un póster de electricidad. El protagonista, desde abajo bastante asustado, se preguntaba que qué tonto se encontraba asustando o haciendo ese tipo de cosas a altas horas de la noche. En eso la persona que se encontraba arriba del póster pasaba a mencionar que realmente no había cambiado, llamándolo por su nombre, Brian, y que muy bien, no tenía nada de qué preocuparse ya que estaría vigilándolo un poco más. Al parecer el protagonista no se había dado cuenta de que se encontraba siendo observado, y a la mañana siguiente vemos cómo este se encontraba preparándose para irse a la escuela bien temprano. Justo en ese momento su padre se acercó por detrás de este con varias vendas en sus brazos y le preguntaba al protagonista que si se iba a ir en ese instante, a lo que este último, volteando a ver a su padre, le preguntaba a este que por qué no se había ido a trabajar temprano, y en ese instante pasamos a ver al padre del protagonista, el cual tenía varias vendas en sus brazos y pasaba a mencionarle al prota que le dolían mucho los hombros del trabajo físico que tuvo ayer. El prota entonces pasó a mencionarle a este que tenía que dejar de hacer tanto trabajo físico y que tenía que dirigirse al hospital más tarde para que le hicieran una revisión, a lo que su padre le respondía que no era necesario y que iba a estar bastante bien después de haber descansado por un día. El protagonista entonces pasó a darse cuenta de todas las bandas que tenía su padre pegada en los brazos, y muy serio le mencionaba a su padre que si tenía que dejar de la escuela y comenzar a trabajar para ganar algo de dinero, a lo que su padre por detrás de este se sorprendió un poco. El protagonista entonces seguía mencionando que no podía estudiar bien porque no era lo suficientemente inteligente de todos modos, pero antes de terminar diciendo cualquier otra cosa, vemos como su padre le terminó dando un fuerte cocotazo de esos que cuando te pegan tú te sobas y revisas si acaso no te salió sangre. Su padre entonces, un poco molesto, le mencionaba al protagonista que ya estaba diciendo tonterías tan temprano y que si acaso no se lo había dicho innumerables veces anteriormente, que no sea tonto y que si nunca se esfuerza lo suficiente como es debido nunca va a lograr nada, a lo que pasamos a ver al protagonista que sobándose y entre lágrimas le mencionaba a su padre que eso era una falsa esperanza que tenían todos los padres. Su padre, el cual seguía molesto, le mencionaba al protagonista que era bastante molesto y que tan solo tenía que seguir asistiendo a la escuela de todo corazón. Entonces este último le mencionaba al protagonista que por suerte no iba por ahí golpeando a otros niños y causando problemas, preguntándole a este que si acaso no era verdad, a lo que el protagonista, exhalando, pasaba a mencionarle a su padre llamándolo vejestorio que eso quedó en el pasado, mientras pasa a recordar la cantidad de cosas que había hecho recientemente y guardando silencio por unos segundos. Entonces
Entonces le mencionaba a su padre que sí, que esas eran situaciones de hace mucho tiempo y que él se encontraba en lo correcto. Su padre entonces, al darse cuenta de la forma en la que se encontraba actuando el protagonista, le preguntaba a este que si había vuelto a hacer algo así nuevamente. El prota, rápidamente esquivando la situación, pasaba a mencionar que iba a llegar realmente tarde y salió corriendo mencionándole a su padre que se iba en ese instante. Este último quedó en la casa bastante furioso, insultando al protagonista y mencionándole que iba a llamar a la escuela y que no tenía que causar ningún tipo de problema. Mientras se encontraba caminando, el protagonista pasaba a mencionar que era bastante deprimente. Su único hijo se encontraba pasando por un tipo de problema al tratar de vivir de una manera más virtuosa. Entonces, mientras seguía caminando, el protagonista comenzó a recordar y se preguntaba si acaso Cho Yeon se encontraba bien, mencionando con una sonrisa que este debería de haber entrado en razón después de todo lo que hizo, preguntándose si acaso no era cierto, e imaginándose a esta como una chica tímida acercándose a él y agradeciéndole por lo que había hecho el día anterior, diciendo así que ella haría todo lo que él le pidiera a partir de ese momento. El protagonista, aún en su fantasía, seguía mencionando que por supuesto él había llevado todo el camino al hospital, así que debería de ser lo merecido para él. Ya en la escuela, el protagonista se molestó un poco al darse cuenta de la situación, preguntándole a esta última que si no le iba a responder y dándonos cuenta como la chica se encontraba en un asiento con la cabeza pegada a la mesa. El protagonista inmediatamente pasó a llamar a una de sus compañeras y le pregunta a esta última que cuánto tiempo había pasado ella así, a lo que la chica le mencionaba que creo que había estado así desde que llegó temprano a la escuela y le había dicho a todos ellos que la dejaran en paz ya que se encontraba enferma. El protagonista entonces, mirándola, pasó a llamar a la chica delincuente y que si no tenía nada que decirle en ese instante. Esta última entonces le mencionaba al protagonista sin siquiera levantar la cabeza de la mesa que si acaso podía irse a la mierda pidiéndoselo por favor. El protagonista entonces en ese instante se sorprende un poco y se da cuenta que la chica seguía balbuceando y sollozando, mencionándole que no tenía que involucrarse con ella nunca más y que si por favor se pudiera ir a la mierda nuevamente. El protagonista, muy molesto, pasó a decirle que qué clase de tontería intentaba decir, pero antes de terminar de decir otra cosa se daba cuenta como la chica se encontraba llorando en su asiento. Pasando a retirarse entonces, el protagonista le mencionaba que estaba bien, que como sea no podía esperar nada de una delincuente como ella y que hiciera lo que quisiera en ese momento. Mientras se alejaba, el protagonista se preguntaba que qué rayos se encontraba haciendo, mientras podemos ver cómo Eun se encontraba levantando la cara para mirar al protagonista. La chica entonces mencionaba el nombre del protagonista insultándola en el proceso y podemos ver cómo esta última se encontraba llorando y comenzó a pensar para sí misma que su vida escolar había sido arruinada por su culpa, que nadie había sido capaz de ponerle la mano encima, al menos en la escuela, e incluso la llegó a ver en su estado más lamentable, y pensando esta última que si acaso el protagonista iba a utilizar su debilidad en su contra. En ese momento una chica terminó saludando a Eun y esta, al darse cuenta que eran sus amigas, pasó a saludarlas. Las chicas entonces pasaron a mencionarle que habían oído que ella había estado ausente porque se encontraba enferma y le preguntaban que si acaso se encontraba bien. Eun, muy sorprendida, le preguntaba a estas chicas que si acaso iban a seguir siendo sus amigas, a lo que una de ellas se le acercó y le mencionaba que por supuesto y que porque actuaban como si fueran extrañas. Inmediatamente las chicas pasaron a llevársela y le mencionaban que no tenía que quedarse sola y que tenían que salir a tomar un poco de aire fresco en la azotea, a lo que esta a regañadientes pasaba a mencionar que estaba de acuerdo. Mientras esto pasaba, podemos ver cómo la figura de otra persona se encontraba mirándolas a lo lejos. Ya en la azotea, Eun se encontraba mirando por el balcón y mencionando que todo seguía bien y que ya habían un montón de tontos que le habían echado del ojo. Y mientras recordaba a estos chicos, pasaba a mencionar que qué tal si los atraía a la escuela cuando tenga la oportunidad. Con eso podría ser capaz de encontrar una oportunidad para vengarse del protagonista. Sus dos compañeras entonces en ese instante pasaron a mirarse entre ellas con una actitud bastante maliciosa, e inmediatamente una de ellas pasó a bloquear la puerta de la azotea con un palo. Eun, al ver eso, se sorprendió un poco, pero luego en un instante terminó recibiendo un golpe el cual la terminó arrojando al piso. Entonces la persona que la había tirado pasó a mencionarle que todo había sido su culpa, y mientras se lamía la boca pasaba a mencionar que su mano se había resbalado. Entonces el chico que la había empujado pasaba a saludarla mencionándole que había pasado una gran cantidad de tiempo, mientras se encontraba acompañado por dos chicos y llamando a Eun hija del Gánser. Eun en ese instante se quedó un poco sorprendida, mencionando que estos eran los delincuentes de la otra clase, y pasó a preguntarle entonces al chico que qué se encontraba haciendo, y que si acaso este no la conocía, si le hacía algo entonces su padre los... En ese instante el chico le interrumpe y le preguntaba que si su padre haría qué cosa, mencionando al chico que entonces por qué dejaba a Brian en paz cuando él incluso le había golpeado la cara, preguntándole entonces que qué iba a hacer en ese instante debido a que las mentiras que le había dicho durante tantos años había sido expuesta. Eun inmediatamente se quedó bastante sorprendida preguntándose que qué iban a hacer con ella. El chico entonces le mencionaba a esta que qué más esperaba ella recibir, la iban a castigar por las mentiras que les había dicho hasta el momento, y ella no podía hacer nada pues esta también se encontraba siendo intimidada por Brian de todos modos. El chico entonces al decir esto mostraba una cara lujuriosa y enfocando su mirada en las piernas de Eun, mencionando que no había ningún problema y que no importaba lo que ellos le hicieran, mientras se reía de manera maliciosa. Eun inmediatamente al darse cuenta de lo que quería el chico pasó a mencionarle a sus amigas que la ayudaran, a lo que estas se encontraban viéndola con una cara de maldad, por decirlo así, pero estas chicas inmediatamente le terminaron diciendo que lo sentían mucho, con unas sonrisas malévolas, y la otra le mencionaba que necesitaban tomar el lado correcto, haciendo referencia a que se iban a poner del lado más fuerte
en este caso. Entonces una de las chicas le mencionaba a Eun que realmente ella era la que se encontraba mal en primer lugar por haberle mentido todo ese tiempo y preguntándole que si acaso eso no era verdad. E inmediatamente pasamos a ver la cara de Eun que se quedaba completamente sorprendida al darse cuenta que había sido traicionada por sus amigas. Entonces otra de sus amigas le mencionaba que tan solo tenía que aceptarlo y ese era el precio que tenía que pagar por todo lo que había hecho. En eso vemos como los chicos se acercaban con sus intenciones malévolas hacia la chica y esta se encontraba pensando que no había tratado de mentirles, que simplemente no quería que su vida familiar fuese expuesta de esa manera, recordando en ese momento cómo su padre la amenazaba y la golpeaba mientras sostenía su botella de licor en la mano. Fue por esa razón que ella quería vivir en un ambiente sin hombres y sin tener que ser golpeada. Justo en ese instante la chica comenzó a sollozar y empezó a llorar a todo pulmón, mientras seguía mencionando que cómo terminaron acabando las cosas de esa manera. El chico de entonces pasaba a mencionarle que no servía de nada que se encontrara gritando, pues no iba a haber ni nadie porque habían bloqueado la puerta, pero en ese instante vemos como la puerta se abre de un solo golpe, e inmediatamente los chicos terminaron volteando al darse cuenta que la puerta había sido abierta y se veía un zapato que se encontraba apoyado en esta. Uno de los chicos que se encontraba detrás del bravucón principal mencionaba que él estaba seguro de que habían bloqueado la puerta. Entonces la persona que había llegado rompiendo el palo le preguntaba a Eun que por qué hacía tan difícil quitarle los ojos de encima. Mientras esta se encontraba con los ojos llenos de lágrimas, volteaba a ver a la persona que había llegado y el resto de chicos se encontraban igual de sorprendidos. En ese momento todos pasaron a gritar al unísono el nombre del protagonista al darse cuenta como este se encontraba bastante furioso, y este último inmediatamente les dijo a todos ellos que no tenían que decir sus nombres, insultándolos en el proceso. Bueno, gentecita linda, si les ha gustado el video, por favor regálenme un like, comenten acá en este video para saber qué les ha gustado, qué podría cambiar y qué podría mejorar para que el canal siga creciendo con el apoyo de todos ustedes. Y sin más que decir, me despido chicos, que tengan un excelente día, tarde, noche y nos vemos en el próximo video.